Buenas tardes. Bueno, ya estamos en el final del 10º Congreso Galego de Naturopatía. Espero que hayáis disfrutado de las jornadas, de las ponencias, que os hayan resultado de vuestro interés. Estamos ahora, vamos a iniciar la mesa redonda con el tema de la deontología en la profesión naturopática, donde se hablará, pues, de todo el código deontológico que tenemos dentro de nuestra profesión, porque, bueno, por si alguien no lo sabe, también existe. Y nada, espero que os guste y que aprendáis mucho. Paso de la mano de Nicole para que os explique lo que considere y que os dé la bienvenida. Nicole, cuando quieras, introducimos. Bienvenido a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por los que habéis aguantado todo el congreso, aguantado o disfrutado, que también. Si habéis llegado aquí, habrá sido de vuestro interés seguramente lo que hemos hablado aquí. La verdad es que es bastante interesante, más de lo que muchos piensan. La naturopatía puede resolver muchos problemas, muchos problemas. Queríamos también agradecer a nuestros colegas venezolanos su participación, que han hecho un esfuerzo también enorme, están haciendo un esfuerzo por generar su asociación de naturopatía para insertarla en la Federación Mundial de Naturopatía. Como todos, nosotros queremos unidad en el tema de naturopatía a nivel internacional, a nivel mundial, y ese es nuestro trabajo, impulsar, igual que la Federación Mundial de Naturopatía, impulsar las asociaciones y a su vez las asociaciones que pertenezcan a la Federación Mundial, súper importante, porque evidentemente englobándonos todos en el paraguas de la naturopatía y primero que nada sabiendo que somos naturópatas y somos profesionales, es como podemos avanzar. Entonces, bueno, esta pequeña disertación y simplemente comenzamos. La mesa redonda, evidentemente, como ha dicho nuestra colega Paula, versa sobre la deontología profesional naturopática, tema súper importante para cualquier profesional y para cualquier profesión que se precie, porque evidentemente somos una profesión como las demás. No tenemos nada... Bueno, tenemos muchas diferencias, pero no nos debemos diferenciar a nivel profesional de otras profesiones, porque para tú reclamar en los estamentos legales, sociales, políticos, tienes que ser una profesión como cualquiera. Es decir, tenemos que pagar nuestros autónomos, tenemos que cotizar en la seguridad social, tenemos que tener nuestro seguro de responsabilidad civil, tenemos que tener nuestra ley de protección de datos y todo eso lo tenemos. Entonces, como estamos dentro del marco profesional, hemos considerado muy importante hablar sobre la deontología profesional. Y doy la palabra a Renato para que os dé la bienvenida también a esta última fase del 10º Congreso Galego de Naturopatía. Bueno, pues nada, buenas tardes. Espero que lo que os prometí, que iba a ser una jornada espectacular, llena de información, espero que haya sido así. Yo creo que habremos aprendido todos, incluido nosotros, de esta jornada. El tema de hoy de la mesa redonda me parece importantísimo. O sea, cuando se habla de una profesión, la que sea, tenemos que saber de qué se habla. ¿De qué se habla? Y ahí es donde entra el código deontológico, o sea, de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en una profesión, y la nuestra también lo tiene. Pues nada, yo también valoraré el esfuerzo de nuestros colegas venezolanos. Me encanta saber que no solo estamos en Galicia, en España o en Europa, pues también compartimos nuestra profesión con el resto del mundo. Y cuantos más seamos, más grandes seremos. Pero para estar unidos todos juntos, tenemos que tener un código deontológico que respetaremos todos, en todas las partes del mundo, y así hacer la profesión una profesión grande, en todo caso tan grande como yo la considero y como yo la ejerzo. Muchísimas gracias por haber estado hoy
con nosotros. Paso la palabra a Navarro. Muchas gracias. Pues nada, ya terminamos este 10º Congreso Gallego de Naturopatía, muy interesante. Hemos aprendido un montón, que hablamos en plural, con ponencias magníficas, y eso demuestra el alto nivel no solamente científico, sino también pedagógico, porque la forma también de trasladar a la sociedad lo que hacemos y cómo lo hacemos también es muy importante. Entonces, por ejemplo, también felicitar a todos nuestros colegas por el alto nivel, repito, pedagógico, y lo destaco y le pongo énfasis, y científico de todas las ponencias, porque así lo que hacemos cada vez es visibilizar más la profesión naturopática y, como decimos, acercarla más y mejor, y en este caso a la sociedad gallega, que es lo que hemos intentado y lo hemos conseguido, que también es muy importante ponerlo en valor, ¿no? La profesionalidad y el profesionalismo de los naturópatas colegiados, en nuestro caso concreto. Es importante destacar estos aspectos. Dice profesional, profesionalismo, se habla de todos estos conceptos, pero al final todo se resume en uno, que es la deontología profesional, que es muy importante. Porque la deontología profesional marca los principios por los cuales los profesionales naturópatas nos regimos en nuestra práctica profesional, es decir, nuestra base ética, moral y nuestro compromiso con la sociedad, que es muy importante, y concretamente con los usuarios de los servicios profesionales de naturopatía, garantizándole, por un lado, la calidad, la excelencia, que también es muy importante, la excelencia de los servicios profesionales de naturopatía, y ponerle énfasis en este caso sobre todo en la seguridad que garantizamos a los usuarios mediante toda la documentación ya establecida por nuestra organización desde el año 1984, y concretamente el Código Deontológico de la Profesión Naturopática. Y aquí se enmarca nuestra práctica profesional, y vamos a ir comentando algunos artículos concretos, algunos elementos que son importantes destacarlos, sobre todo, por ejemplo, uno que habíamos comentado antes de empezar un poco el tema, sobre la publicidad, ¿no? Que a veces la publicidad es importante, cómo nos publicitamos, y dentro de ese código ético, evidentemente está adecuar la publicidad a las leyes aquí en España vigentes, como es la ley de publicidad, las leyes también de usuario y consumidor y usuario también, que es un apartado concreto de publicidad sanitaria concreta, los famosos decretos sobre publicidad, de servicio sanitario del año, creo que del año 97, ya es antiguo, de agosto del 97, es decir, que hay una serie de normativas a la cual siempre el profesional naturópata colegiado se acoge en España, porque la profesión naturopática está legalizada desde 1990. Y ya que estamos legalizados, tenemos que cumplir el marco jurídico donde estamos legalizados. Entonces, ese marco jurídico, por poner un ejemplo, está el tema de la publicidad. ¿Cómo se publicita un profesional naturopata colegiado de acuerdo a la legislación vigente y al estatus de legalidad que tenemos ahora mismo aquí en España? Entonces, como hay un montón de normas, leyes, como la ley de publicidad, que es muy importante, o la ley de consumidores, a grosso modo, ley de consumidores y usuarios, y los famosos decretos que desarrollan la publicidad, en este caso concretamente de salud o sanitario, que es muy interesante, como este decreto que estamos aquí comentando del año 97. Y después, en España, como está constituida en comunidades autónomas, hay comunidades autónomas, por ejemplo, en las cuales pues, el régimen publicitario es un poquito, diríamos, está más controlado, entre comillas. Por ejemplo, me refiero aquí, por ejemplo, al País Vasco, donde para hacer publicidad de servicio, como dicen, con pretendida finalidad sanitaria, pues hay que pedir autorización del estamento correspondiente. Creo que en Navarra también lo están haciendo, y otras comunidades autónomas pues se hace al revés. Ponen la publicidad y viene automáticamente desde consumo y te hacen la inspección correspondiente. Si se adecua la publicidad a lo que dice la ley, no hay problema ninguno, y eso está recogido en nuestro código deontológico y demás desarrollo que hay sobre publicidad naturopática, pues evidentemente no pasa nada. Y si no te tiene, pues vendrá, retire usted el aviso, y si no, la multa correspondiente. Es una cosa normal en un Estado de Derecho, que como profesionales que somos, pues estamos acogidos al Estado de Derecho como está constituido España, todas las leyes, de la Constitución hasta los decretos, normas, todo lo que hay. Como lo cumplimos todo, pues no hay ningún tipo de problema. Entonces, pues vamos a divulgar un poquito y dar a conocer, como cualquier profesional que hemos comentado antes, tenemos nuestro código deontológico, que es lo que hace que defina muy bien la práctica profesional, hacia dónde se dirige y qué normas concretas tiene que cumplir, tanto éticas, morales como sociales también. Entonces tenemos
el código deontológico dividido en distintos apartados, que vamos a comentar algunos de ellos, y los artículos correspondientes destacaremos algunos. Como la ley obliga, digo la ley, y alguno dirá, bueno, la ley es algo muy ambiguo, ¿puede decir exactamente qué ley? Pues sí, hay por ahí un par de leyes que nos obligan a que el código deontológico sea público, o sea, por eso lo tenemos en nuestra página web, público. Hay otros documentos que son para los colegiados, poner zona colegiada, ¿veis? Pero el código deontológico tiene por ley que hacerse público todas las entidades colegiales, profesionales, corporativas. Por ley tiene que ser público, para que cualquier ciudadano pueda ver cuál es la norma a la cual nos atenemos. Por lo tanto, nuestro código deontológico está publicado en nuestra página web, que es colegionaturopata.es. Entráis y ponéis código deontológico, ¡puf! Y aparecen todos los artículos para que todo el mundo conozca cómo funcionamos, a qué nos atenemos, cómo cumplimos las leyes. Y esto es importante también porque los códigos deontológicos también se elaboran, y el nuestro está también dentro de ese marco para resolver también problemas extrajudiciales. ¿Y eso qué significa? Que tanto internamente, el tema del secreto profesional, las responsabilidades profesionales, la competencia desleal, todo está recogido. Y después, el servicio a los usuarios o el servicio a los clientes. También lo vamos a comentar ahora, que no que tenemos que hacer naturópata. Cualquier usuario puede también hacer una reclamación en primera instancia en relación con la naturopática si ve que no está satisfecho con el servicio y hay algún problema. Para eso estamos, para resolver también lo que se llama conflictos extrajudiciales y evitar que se tenga que ir a otros estamentos judiciales como tal. Por lo tanto, el código deontológico de la Unidad Naturopática recoge todos los aspectos éticos, morales y normativos del ejercicio de la naturopatía dentro del marco legislativo que hay actualmente en España y en las comunidades autónomas. Por lo tanto, como cualquier profesión, tenemos nuestro código deontológico, como digo, está publicado, no, Nicole, es público, lo puede ver cualquiera, que por ley estamos obligados. Así que cualquiera que quiera saber las normativas, cómo actuamos, cómo lo hacemos, de qué manera, ahí estamos. También, si quieres, podemos compartir pantalla para que se vea. Bueno, vamos a comentar algunas cositas, pero es importante todos estos aspectos de la deontología profesional, ¿no? Que alguno pregunte, ¿eso de deontología qué es? Deontología es la normativa, la ética, la conducta, en cierta manera, de los profesionales, ¿no? Se llama deontología porque viene del griego, ¿no? No se llama código ético. Pero uno pregunte, ¿por qué no le ponemos código ético? Porque ética siempre se asocia a algo muy concreto igual que moral, ¿no? Entonces se utiliza el término deontológico para no incidir en código ético de la profesión tal, ¿no? Este es código deontológico. Por eso se llama así, pero ahí se recoge tanto la ética, la moral, como la normativa a la cual nos acogemos tanto internamente como externamente, de protección, evidentemente, de los profesionales naturópatas colegiados y de los usuarios también, que es muy importante, de lo cual nosotros nos debemos a los usuarios, y ahí está recogido. Vamos a comentar algunos artículos, así de pasada, que se va un poco al tema, pero podríamos comentar algo más, Paula, que a ti te interesa esto un montón también, ¿no? Podemos comentar Sí, la verdad que sí, me parece que es muy interesante, pues bueno, comentar a lo mejor un poco, ¿no? Para que tanto los usuarios de la naturopatía como los naturópatas, pues tengan más idea, yo creo que de cómo se pueden anunciar. A mí personalmente, cuando empecé a dedicarme a esto, es una de las cosas que más me inquietaba, ¿no? Muchas veces, porque al final siempre tienes ese miedo a lo mejor a pues, posibles denuncias o a qué es lo que puedes poner, qué no. Y me parecía muy interesante tener pues una base, ¿no? Y unos conocimientos de la parte de, pues eso, qué puedes poner en una publicación en redes sociales. O si si subes algún vídeo a internet hablando de lo que haces, con qué palabras. Dentro de lo que es el centro, pues lo mismo, ¿no? Cómo publicitarte, cómo anunciar. Yo creo que es un tema muy interesante. Sí, podemos ahora abrirlo, pero también es importante incidir, como nos comenta algunos que ya están escribiendo ahí, lo cual es importante, lo que dije antes, que el chat está para escribir, ¿no? No sé si lo estáis viendo ahí también en el Facebook. Están preguntando el tema de los valores, si el código deontológico también recoge valores. Renato, ¿qué le contestamos a esta persona? Se ha identificado como colegiado, lo cual también digo que si es colegiado, por favor, identifíquese, ponga colegiado, no hay problema. Yo tengo el número 60, ¿eh? Paula también ha dicho el número, Renato. Entonces, si son colegiados, rogaría de que nos identificáramos en el chat como colegiado y que no sea porque no lo ponga. Entonces esta persona se identifica como colegiado y pregunta si el código deontológico recoge, aparte de la ética, los valores
de la profesión naturopática? Renato, ¿qué le contestamos? Pues claro que recoge los valores. O sea, no podemos crear profesión sin crear los valores que fundamentan esa profesión. Cuando me preguntan, muchas veces, yo estoy en el interior de Galicia, ¿no? Entonces, pues igual estas profesiones un poco más liberales igual no son tan conocidas, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, ¿qué es la naturopatía? Simplemente, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo me puedes ayudar si yo fuera tu cliente? Pues imaginémonos si no tuviéramos valores, si no tuviéramos definición, si no tuviéramos nomenclatura, si no tuviéramos pues profesión. Es que yo no entiendo una profesión sin sus fundamentos, sin sus bases sólidas, que son los valores que debemos y que no debemos hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Yo creo, ya no solo en la profesión, yo creo que no existe una sociedad sin valores como no puede existir una profesión sin valores. Para mí, quizá, una de las piedras fundamentales de lo que se lleva haciendo pues, desde la asociación FENACO, desde su inicio, ¿no? O sea, definir los valores de la profesión. Yo creo que es importantísimo. Yo no sería capaz de trabajar en naturopatía sin conocer los valores de la profesión. La pregunta se ha contestado directamente, ya si por escrito se te puede contestar, pero creo que queda claro los valores que recoge la profesión naturopática desde su fundación, desde el año que nos están preguntando, 1892 exactamente. Te fijas y se van creando. Pero de todas maneras, Renato ha dicho algo importante que habría que ponerle énfasis, porque también creo que Pablo también lo ha comentado, el tema de que para que haya un código deontológico de la profesión tiene que haber una profesión previa, ¿no? Estamos comentándose el concepto de profesión que viene también definido. La naturopatía cumple con todos los requisitos que se exige de una profesión, que eso a nivel sociológico, a nivel administrativo está muy definido. Una profesión es esto y cumple estos requisitos. La naturopatía, cuando nos legalizaron, pues presentamos y cumplía todos los requisitos de una profesión. Porque evidentemente no puede haber un código deontológico de la profesión si previamente no es una profesión, ¿no? Y esa profesión pues, implica, como había dicho, valores. Por lo tanto, como cumple los requisitos de profesión como tal, que no está recogido en documento que hemos elaborado también, pues evidentemente se desarrolla el código deontológico de la profesión naturopática, pero hay una profesión previa, diríamos, en la cual el profesional, diríamos, desarrolla su ética, su moral y sus valores, como estamos comentando antes, ¿no? Y eso es importante ponerle énfasis lo que es profesión, que significa, cómo está recogida incluso en el diccionario de la RAE, viene puesto profesión, esto. ¿La naturopatía cumple esos requisitos? Sí. Al 100%. Por lo tanto, pero estamos legalizados como profesión. Y antes, os de Reco estábamos comentando que es una pregunta que hemos hecho muchas veces y la hemos lanzado a la red. Dice, ¿qué diferencia hay entre una ciencia y una terapia? Hay diferencia, que sí. Yo me pregunto, ¿y una terapia es una profesión? Digo, hombre, es complicado. Lo que me decía, ¿y una llave inglesa es una profesión? Una herramienta no es una profesión. Está el profesional que utiliza herramientas, ¿no? Para mí es un detalle muy importante porque al final, es lo que decimos, ¿no? Los naturópatas, al final, siempre intentamos trabajar desde el respeto a la persona, desde el respeto a la naturaleza, el respeto al cuerpo y con una base científica. Y yo creo que esa es la clave para entender, en cierto modo, qué es la naturopatía, de una forma como un poco simplificada, ¿no? Pero como para todos los usuarios, para entenderlo, ¿no? Que al final es el respeto por el cuerpo, por la naturaleza y porque todo vuelva, digamos, a su origen natural, siempre con el respeto, y que cuando no, bueno, está dentro de nuestra capacidad para poder ayudar o lo que sea, pues saber cuándo decir también que no podemos a lo mejor echar esa mano, ¿no? Pero bueno, que también se entienda que sí podemos hacer mucho más de lo que muchas personas creen. Y que como tú dices, naturopatía no es decir terapia, o sea, es mucho más. Yo creo que es importante abrir un paréntesis también en el hecho de que los valores pueden ser distintos entre todas las personas, ¿no? La naturopatía al final es una profesión que engloba mucha gente y cada una de esas personas puede tener valores distintos. Pero dentro de la profesión todos tenemos que compartir los mismos valores.
Y ahí es donde creo que es importante el código deontológico. Independiente de dónde vengamos, cuál es la cultura que tenemos, los valores que nos han inculcado a nivel familiar o a nivel de país o a nivel de persona, es importante que dentro de la profesión todos tengamos los mismos valores. Por eso yo creo que es importante el código deontológico, más que importante, indispensable. No habría profesión sin código deontológico. No se puede, porque a él nos debemos los profesionales para llevar a cabo nuestra práctica profesional dentro de los valores, como dice Renato, personales y sociales también, ¿no? Porque cada sociedad también tiene su conjunto de valores, en los cuales también los naturópatas también nos debemos, entre ellos respeto a la vida, como estaba diciendo antes también Paula, respeto a esto, a la naturaleza, y respeto a la vida, evidentemente, es fundamental, ¿no? En lo cual también, esos son valores que son, hay valores que se llaman universales, lo llaman valores universales, que se llaman el derecho a la vida, después están valores sociales de tu propia sociedad, de tu propia comunidad, y los valores también personales, según tu forma de ver el mundo, ¿no? Y todo eso se combina dentro de un código deontológico que sería como una especie de contrato social, ¿no? Vamos, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, pues si hacemos un contrato social, todos los naturópatas estamos de acuerdo en respetar este código porque es un contrato social que hacemos. Nos reunimos, pues estamos de acuerdo en estos valores, en esta ética, sí, pues venga. Dentro de un tiempo, oye, ponemos uno más, quitamos este según las circunstancias, pues venga, vamos a quitar y ponemos uno, pero los valores básicos, lo que llaman los pilares básicos, que son derechos universales, ¿no? Vamos, eso no se puede incumplir, ¿no? Y estaba acordándome ahora de, a mí la historia me gusta un montón, que es la base, saber dónde venimos, dónde vamos. El primer código deontológico se elaboró en 1981, tampoco hace mucho tiempo, ¿eh? Que fue en París una reunión que hubo allí de la anterior a la Federación Mundial, hubo otra federación también, está en la continuidad, que es la FINA, Federación Internacional de Naturopatía, que se reunió en París. Y entre otras cosas, lo que estamos aquí debatiendo, dice, los naturópatas a nivel internacional tenemos que tener unas normas éticas, morales y unos valores. Dice, bueno, vamos a reunirnos en París y elaboramos el código deontológico de la naturopatía internacional. Que también nosotros, como naturópatas de aquí, españoles, recogemos parte de ese internacional también, cuidado, ¿eh? Porque ahora mantiene los valores internacionales después concretos de cada país, ¿no? Y es muy curioso porque en ese código se plantearon temas, por ejemplo, de nomenclaturas muy interesantes, como decía, no decir, dice un naturópata no dice yo he curado, decía, no decir jamás yo he curado, sino que yo he colaborado con la naturaleza para, claro que, ¿eh? Estaba en el año 81, ¿cómo tenía esa conciencia? No decir yo he curado, no, no decir jamás yo he curado, sino que yo he colaborado con la naturaleza para que siga su... Curioso, ¿no? Eran normas y valores que se van, que nosotros lo hemos recogido, igual que otro código deontológico, tienen también los alemanes, en otros países también, pues se recoge esos aspectos de la tradición de la naturopatía. Es que me ha venido como otros artículos muy interesantes también, es decir, no hacer promesas de curación, se aprobó también aquello, un naturópata nunca hace promesas de curación, sino que le dice a la persona, si usted cambia su estilo de vida y tal, conseguirá usted esto. Es decir, que fueron elaborando un documento muy interesante para ir dentro del marco de las profesiones, definir la profesión naturopática, ¿eh? Yo creo que hay elementos definitorios como este, no decir jamás yo he curado, yo creo que eso define ya la naturopatía, ¿no? Es mucho el ego del yoísmo, ¿no? Porque al final tú no curas, se cura el cuerpo. Claro, y lo que tú haces es apoyar la naturaleza, ¿no? De la persona, ¿no? Claro. Decía, Sí. Y después otro ayudas a que una persona vuelva, digamos, a su estado de origen natural, ¿no? Que debería ser la salud. Claro, porque a fin de cuentas, naturopatía significa naturopatía, el camino de la naturaleza, el ser humano se aparta o vuelve o empezarás a gritar para decir quiero volver, ¿no? Naturopata apoya ese proceso, entonces ese código se va, como dice que decir, te digo algunos de cabeza, ahora vamos a ver algunos artículos, nuestro código aquí en España, que decía ese también, decía no hacer promesas de curación, por ejemplo, ¿no? Yo te prometo que con esto... Y aquí en España hemos tenido incluso demandas a ese tema. Personas, lo digo que esto es historia pura, sin decir nombre y nada, evidentemente decía, yo te curo una hernia discal en tanto tiempo. Le dijo el tiempo, ¿eh? Evidentemente no funcionó y tuvo la demanda, ¿no? Nos llamaron a nosotros para que hiciéramos el informe y el juez curiosamente le dijo, y además incumple usted su código deontológico porque dice no hacer promesa de curación, decía el juez en la sentencia final. Fíjate qué curioso, ¿eh? Claro, y creo que esto lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Renato, alguna hace promesas, ¿no? Esto en tanto tiempo se quita, esto todo lo quito yo, que sé. Y evidentemente eso se recoge todo en el código. Funciona, ¿eh? Es muy interesante. Me están preguntando por aquí, por el Facebook, que es muy interesante, si el naturópata no cura, entonces ¿qué hace?
Porque esa es la pregunta del millón. El millón, ¿no? El tema este lo hablamos, Pablo lo ha dicho claramente, y dice colaborar. ¿Cómo explicamos eso mejor? Apoyar el proceso de que la persona vuelva, diríamos, a su proceso natural, es decir, a la regulación del sistema, punto. Ya ve que el sistema quede regulado de acuerdo a un sistema que es la naturaleza, el sol, el agua, la tierra, donde vivimos, evidentemente. Tu ritmo, ¿cuál es tu ritmo? Este. Pues si tu ritmo es este, no te acuestas a las 2 de la madrugada y te levantas a las 2 de la mañana, 2:30, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una fisiología, hay todo, diríamos, una naturaleza humana, tenemos un código genético, tenemos, evidentemente, eso hay que respetarlo y vivirlo, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Yo apoyar el proceso de que tú vas a llegar directamente a conseguir ese equilibrio contigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Una vez que lo consigas, equilibrio dinámico. El equilibrio estático es la muerte, evidentemente. Una vez que estás muerto es la salud completa, no te duele nada ni tienes nada. Pero el equilibrio dinámico es esto, que es la dinámica, que hay unos márgenes que si te mantienes ahí, el cuerpo va a viajar. Como te salga del margen, el cuerpo va a chillar, que sí. Dice que te estás saliendo de aquí, pues vuelve otra vez aquí, ya está, no. Eso es lo que hace el naturópata. El otro día me hacía muchísima gracia porque me preguntaba un chico, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirves, no? Y yo le decía de manera muy graciosa, decía, yo soy el GPS de tu salud, ¿no? Si te pierdes de tu camino, yo te voy a llevar. Entonces, muy interesante, sí. Muy didáctico, muy didáctico. Muy bien. Me hizo mucha gracia porque se reía muchísimo, me dijo, me quedó clarísimo. Me dice, me quedó clarísimo. Es que si no tienes GPS, no sabes cuál es el camino, no tienes ni idea. Pero que no, te pierde, lo llama el PAT. PAT significa sendero, camino. Que fijaros que viene hasta del sánscrito patie, no solamente en inglés, del sánscrito patie, que dice lo adecuado para el camino. Que entonces el propio sánscrito dice los doshas se apartan del camino, que son los humores según los griegos. Si se aparta del camino, tiene que volver otra vez al camino, y ellos le llamaban la patía, le llamaban el camino, es curioso, ¿no? Y eso es lo que hacemos los profesores naturópatas. El ejemplo que ha puesto. Lo que pasa es que como tenemos un problema en esta sociedad, tenemos una mente súper medicalizada. Todo es, yo curo, el médico es el que me cura, el médico es el gurú de la tribu que me hace y me da la salud con una pastillita, me da, en fin, yo no tengo recursos, mi cuerpo no sabe nada, mi cuerpo es totalmente nulo. El que sabe es el médico, el que sabe es el gurú, el que sabe es el brujo, y el que me cura es este y el otro. Entonces, la filosofía naturopática es un paso más allá, es muchísimo más... hay que razonarla para entender que realmente es el GPS. Hay que razonarla. Yo, por ejemplo, intento como explicarles de la manera que digo, bueno, yo no me imagino como un cuerpo sin más, o sea, somos millones de células, o sea, es como que somos muchas células. Entonces, al final, eso, bueno, es un ejemplo que me explicó una vez Joey Trigo, y me quedó así como muy claro, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final somos muchísimas células y hay que nutrirlas y hay que hacer que funcionen bien y que trabajen bien. Entonces, cuando la gente me pregunta, sí que les intento explicar que, como tú dices, no hay un gurú, no hay una única solución o un parche que te arregle todos los problemas, sino que tú tienes que ser responsable de tu mente, de tu cuerpo, de tu estilo de vida, de tu alimentación, del deporte que haces. Es que al final es un conjunto de todo, ¿no? Claro. Y que si tú te responsabilizas de eso, yo te puedo dar 1000 pautas y tener 1000 soluciones, pero que si no las coges y las llevas a cabo, o sea, nadie te va a curar. Por eso que el naturópata no cura, el naturópata ayuda a que puedas mejorar procesos de desequilibrios de salud, pero siempre que tú estés comprometido con hacer ese cambio, porque si yo te digo, tienes que hacer esto, y luego pasas de todo porque pretendes que con una pastilla hagamos milagros, pues los milagros a Lourdes, ¿no? Es que al final... O sea, y la naturopatía no parchea, o para mí por lo menos no. Siempre va a buscar el origen para intentar que eso vuelva, pues eso, a su equilibrio natural. Yo creo que eso es importante también de matizar, que muchas veces estamos en una sociedad que corre. Volver a un equilibrio necesita tiempo, no solo esfuerzo, tiempo. Y a veces, si nos duele la cabeza, por poner un ejemplo, buscar el porqué, qué lo ocasionó y erradicar el problema de base, lleva comprensión y lleva tiempo.
Es más fácil, en la sociedad en la cual vivimos, tomarnos la pastillita. No digo que no se debiera de hacer o que no, eso lo dejo en la conciencia de cada uno. Pero sí es cierto que estamos en una sociedad que corre mucho. Entonces es fácil perderse, ¿no? Y a veces no tenemos tiempo de buscar el porqué. Yo es lo que digo con la gente que me viene a visitar, ¿no? Les digo, darme tiempo, deámonos tiempo, date tiempo. Llevas muchos años creando una situación, no pretendas volver al sendero de la salud, no pretendas volver en un tiempo récord, no funciona así. Date tiempo, respétate, escúchanos a todos los naturópatas y verás que con tiempo, con perseverancia y con cariño, mira, hay que tenerse cariño, ¿no? Pues vas a volver a tener un estado de salud óptimo, vas a volver a sentirte bien. Pero eso es importante. El tiempo en naturopatía es importante. Es importante. Se necesita tiempo para volver a poner las cosas en su lugar. Pero yo creo que muchas veces eso no se hace, por lo que decía Nicole, de esa cultura, ¿no? De todo corriendo, todo hipermedicalizado. O sea, es como, quiero una píldora mágica que me arregle el problema ya. Y cuanto más barata, mejor. Y la naturopatía, pues claro. Bueno, estáis. Pero no, estamos los grandes naturópatas que hemos estado desde siempre, como decimos, aunque oficialmente empezamos en 1892, pero ya comenté muchas veces que en España nos llevábamos antes saludadores, Renato. Fíjate qué nombre más bonito. Saludadores, los que dábamos salud y venían a vernos de todas partes. Incluso hasta nos ponían exámenes. En el Reino de Valencia y de Murcia había examinadores, Renato, para sacar título de saludador, ¿eh? Siglo XIV, siglo XV. Por lo tanto, una tradición enorme que siempre ha habido. Y por eso estamos y seguimos aquí, aunque nos hayamos cambiado de amor a los naturópatas, pero no, esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Que anteriormente nos llamamos saludadores, un nombre muy bonito, que da salud, y anteriormente nos llamábamos mutatabi, en el mundo del Al-Ándalus del siglo X en Córdoba, cuando se regulaban las provincias nos pusieron el nombre de mutatabi, que es que se dedicaba a estos temas con la población, con medios naturales y poco poder adquisitivo, que también es importante destacar eso, que en aquella época es lo que se dedicaba a donde podía, porque es que no había, para asistir a otro tema. Por lo tanto, esa tradición es histórica y siempre hemos estado aquí desde el tiempo, como decimos, la naturopatía, desde que existe la humanidad, ¿no? Existe, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos que se sistematiza, se convierte en objeto formal de estudio y empezamos la ciencia. Pero esto ha existido siempre con distintos nombres aquí en España. Y eso es importante destacarlo porque algunos dicen, esto lo habéis inventado ahora 3 o 4 de estos alternativos. No, esto es más antiguo, y sabemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, aquí nombres, prácticas profesionales, licencias que daban, y lo dejamos públicamente para que algunos nos critiquen, criticando que es importante, saludadores, que lo hemos dicho miles de veces, ese era nuestro nombre que había antes de llamarnos naturópata desde 1922, que es cuando empezamos aquí oficialmente, pero la tradición siempre se ha buscado lo mismo, la vuelta a la naturaleza, vivir en armonía con la propia naturaleza, ¿no? Y yo me pongo cuando se divide y cuando empieza el tema, porque con los saludadores, cuando te ponían un programa, que ahora le llamo el PPS, ahora llamamos Programa Personal de Salud, antiguamente se llama, tenía otro nombre, ¿no? Régimen Sanitati, se llamaba antes en latín, se llama Régimen Sanitati, que era, como dice Pablo, las normas, tiene usted que hacer esto, ducharse tal, comer esto, montar caballo de tal manera, dormir, y te ponía el ejercicio, le llaman Régimen Sanitati, o sea que esto ha existido, y ha estado ahí, y podíamos entrar en la historia los regímenes sanitarios tan buenos que ha habido aquí en España, y algunos no lo querían cumplir, por lo que estaba comentando Nicole, dice, es más fácil llevo un estilo de vida y tener que hacer esto y el agua fría y el otro, o tomarme un comprimido de mercurio, de aquella época. No, dice, tengo que decidir entre cambiar mi estilo de vida y mi ética y mi moral, y como decía también, y mi comportamiento, o tomarme un comprimido de mercurio. Dice el otro, pues mira, esto es más fácil y yo sigo haciendo lo mismo de antes. Al final se murió, evidentemente. Por lo tanto, estamos aquí porque hay una tradición también, porque hay el tema, y ahora más que nunca somos necesarios por esto que estamos comentando, ¿no? Por ese cambio, estilo de vida. Y ya Nicolo creo que tiene el código deontológico, si quieres compartir lo que decía antes Paula de la publicidad, que es importante, ¿no? Tienes por ahí el artículo, era, bueno, que número era 80 y tanto, ¿no? Dale al micro, Nicole, dale al micro. Renato creo que quería comentar algo también, no sé, se ha quedado ahí. Dale al micro, si no nos enteramos. No, digo que lo tengo, pero que me tienes que dar la opción de compartir pantalla si quieres que... Ah, sí, tengo que hacerlo por aquí, como era.
Y vamos a ver dentro, por poner un ejemplo, como es público, se puede ver que quiere que lo comente. Incluso de todas maneras, en naturopatía digital podéis entrar también y ahí vienen comentarios de muchos artículos también. ¿De acuerdo? O sea, que naturopatía digital, ponéis código odontológico, odontología naturopática, y vienen todos los artículos que hemos escrito sobre deontología profesional. Y los comentarios que hacemos, algunos artículos concretos también, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y así nos van conociendo, sabiendo cómo trabajamos, cómo funcionamos, cómo lo hacemos y la profesionalidad implícita a la práctica del naturópata colegiado, ¿eh? Es importante también destacarlo, ¿eh? Digo por eso que, Paula, hablamos antes de que salimos por ahí y vemos tanto en internet en las redes de terapeutas holísticos, convencionales, no convencionales, integrativos, no integrativos, termina uno loco perdido, ¿no? A mí a veces ya hasta me enfada, porque al final es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Porque... Sí, pero es que te saca cada día un nombre nuevo. Mira, mira un nombre, por ejemplo, muy curioso, que creo que es de finales, de principios del siglo XX, ¿no? Cuando empezó a ponerle muchos nombres, ¿no? Llegó uno que distinguió entre medicina blanca y medicina negra. Fijaros los nombres que se utilizaban al principio del siglo XX. La blanca era de los buenos y la negra era de los malos. Y yo, alucinante, ¿eh? Claro, a partir de ahí, ahora estamos con lo integrativo. Habéis escuchado lo de integrativo ahora, ¿no? Esto es integrativo, holístico, no sé cuánto, integral, natural también. O sea, que son todos los apellidos que se van poniendo a un paradigma. Cuando los paradigmas se estiran, se le ponen apellidos. Siempre se ha hecho así en la historia, ¿eh? De la ciencia me refiero. Se llaman hipótesis ad hoc. Te fijas, con un paradigma estirarlo, y llega un momento que hay dos opciones, o cambias de paradigma o se rompe, ¿no? Entonces naturopatía está en un cambio de paradigma, pero los paradigmas no se anulan unos a otros como estamos comentando. La naturopatía no quiere decir que anule a los demás ciencias, que no lo anula. Simplemente abarca nuevos fenómenos que esta no puede explicar, ya está. Pero que son modelos abarcantes. Eso es importante insistir mucho y dejarlo claro que son modelos que no son antagonistas, se llaman modelos abarcantes, que ya lo definió Mario Bunge muy bien. Por lo tanto, no entran en conflicto los paradigmas, entran en conflicto las personas, como decía también otro gran físico, y dice, oye, ¿cuándo habrá este cambio de paradigma? Y dice, oye, cuando se mueran toda esta gente, nazcan los nuevos, porque con la forma de pensar no puedes cambiar. Y muchas veces cuando entramos en discusiones bizantinas son discusiones de paradigma con paradigma. Es que eso no es cierto. Según tu paradigma, según el mío, sí. ¿Entiendes, no? Tu percepción de la realidad es tuya, no mía. Claro, o sea, según tu paradigma es normal que usted diga eso, pero según el paradigma, y vamos a abrir un poquito el cerebro, pues este paradigma, aquí están los datos, forma de ver los paradigmas cambian a lo largo de la historia. Es que esto ha cambiado, que pensamos igual que en el siglo X, que no. No, esto seguirá cambiando y dentro de 1000 años seguramente se reirán de nosotros lo que pensamos. Fíjate. Dentro de 1000 años seguro se ríen. Porque habrá otras cosas nuevas, ¿no? Y nuevas realidades, nuevos problemas que habrá que abarcarlo con nuevas metodologías, porque el problema siempre no es el mismo. Los problemas del siglo X no son los del siglo XXI. Cuando uno puede aplicar una metodología del siglo X a un problema del siglo XXI, que no. Es que aparte, yo creo que la naturopatía, o sea, es que es algo que ha existido siempre, ¿no? Desde la prehistoria, porque al final somos parte de la naturaleza y hay que volver al origen natural. Claro. Y yo creo que cada vez hacemos más falta porque cada vez estamos más desconectados de lo que es nuestro origen, ¿no? Claro. Y cada vez está todo, pues los alimentos más sobreexplotados, todo está más contaminado, el estilo de vida cada vez es más estresante, cada vez hay más radiación, más cosas que nos alejan de nuestra propia naturaleza. Entonces, cada vez hacemos más falta, porque si hay 10 cosas, cuando mis abuelos nacieron, había a lo mejor 3 cosas que les desconectaban de la naturaleza, y ahora hay 10 o 20, pues cada vez hace más falta nuestra profesión para volver a eso, porque es que si no, vamos a estar enfermos constantemente. Y hay que mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Para tener una calidad de vida. Y aparte también el tema, lo que está diciendo Pablo, dice cada vez hay más, y si el coste aumenta también, aparte el coste económico que implica, ¿no? Porque si cada vez hay más problemas de salud, el coste económico aumenta también, los gastos correctivos que le llamamos, porque al fin de cuentas son gastos correctivos para corregir algo, ¿entiendes? Y esos son muchos gastos que se podían utilizar en otros aspectos sociales también importantes, ¿no? O sea, que también tiene una labor nuestra, como dice mucha gente, también ahorra, también ahorramos, cuidado, hay que decirlo públicamente que ahorramos también, los gastos correctivos que se llaman, ¿no? De todas maneras, para resumirme, Nicole, pon ya el tema o lo de la publicidad, para resumir un poquito, Paula, con una frase, para que quede grabada, y lo he dicho 1000 veces hasta que la repitamos, el ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza. Queda bonito ese.
Qué filósofo eres, ¿eh? Hombre, es que para debatirlo, porque uno discute en cosas, mire usted, el ser humano es un continuo epistemológico en la naturaleza. Usted demuéstreme que no es un continuo, entonces terminamos locos perdidos. Entonces, ¿qué somos? Extraterrestres, ¿eh? Y al final viene todo, eso viene a raíz todo el tema de ese crecimiento ilimitado que se creía, la confianza sigue en la tecnología que no iba a resolver los problemas todos los seres humanos, ¿no? Que ya empezó el Club de Roma en los años 70, el Club de Roma con el doctor Peselli, gran humanista y director del Club de Roma, que empezó famoso libro, el libro que escribió Los límites del crecimiento. Después se discutió, pero bueno, hay todo un debate sobre esa confianza ciega, a mi punto de vista, en la tecnología que nos va a resolver todos los problemas, que sí. Y venga, y se ha visto que nos está causando mucho más problemas. El tema es llegar a ese punto de convergencia entre tecnología y naturaleza, que ahí es donde está la clave. Cómo somos capaces de, no de unir o de sintetizar, sino de convivir perfectamente y armonizar, lo que es lo importante, ¿no? Mi aspecto tecnológico con mi vertiente natural del ser humano. Es una labor de desarrollo. En España ha habido personas que solo han estado desarrollando, falleció. Si no me importa, voy a decirlo, don Ramón Querartó, Dios lo tenga en su gloria, él también desarrolló mucho este aspecto también de la tecnología, del ser humano, y hay debates muy interesantes. Y la naturopatía, dentro de ese esquema que se llama cultura de la salud, el paradigma hacia donde vamos, como estamos hablando, del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Esto es importante, ¿no? Del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. En ese cambio de paradigma, la naturopatía es importante en ese avance a la cultura de la salud, como está hablando, ¿no? Entonces, pasa responsable, autogestión de la salud, todos esos conceptos, empoderamiento, ¿eh? Se llama cultura de la salud lo que está llamando ahora, y la naturopatía es clave en la emergente, porque todavía no estamos ni saliendo, todavía tenemos miedo a la enfermedad, el paradigma, el nuevo paradigma es cultura de la salud, ¿no? Entonces, Qué buen concepto ese, ¿no? El de decir, vale, no es tener miedo a la enfermedad, sino ser responsables de nuestra salud y tener cultura claro, de lo que hay que hacer para que no llegue a eso, ¿no? O ya intentar está. evitar. Pues venga, y ahí la naturopatía es clave, ¿no? Es clave en ese cambio, en esa emergencia, es clave, somos clave, ¿entiendes? Todo ese concepto. Y cuando hay cambio de paradigma, el paradigma antiguo se estira y se pone muchos apellidos, ¿eh? Los paradigmas cuando se estiran se ponen apellidos como estamos viendo, ¿eh? Muchos apellidos, todos los que queramos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Tanto apellidos por atrás como por delante, bio, eco, y por detrás todo lo que quiera, holístico, integrativo, integral, natural, todo lo que quiera. Pero por delante bio, por delante todos los bio que tú quieras, bio esto, bio lo otro, pero el mismo paradigma que se estira, es el mismo concepto, pero se va estirando. Cuando se estira, pues mire usted, pasa lo que pasa en la historia, pues ya lo hemos vivido miles de veces, pero define muy bien Kuhne, en la estructura de las revoluciones científicas, igual un poquito, para no cometer los mismos errores que ya se han cometido. En la naturopatía, cuando vamos a cometer ese error, estamos en ese paradigma, con los conceptos, con el marco conceptual, y trabajando como estamos trabajando, y eso implica, evidentemente, un servicio de calidad, que eso es importante, no hay que olvidarlo, que sea eficaz, eficiente y seguro para los usuarios de los servicios de la naturopatía, que es lo que nosotros ofrecemos. Punto. Así que, y hay que decirlo que nos preguntaron cuántos naturópatas en España. Ahora mismo hay actualmente más de 7.000 servicios de la naturopatía abiertos en España. Eso también es importante decirlo. O sea que ahí no hay toda la cobertura que queremos, no, haría falta mucho más, pero que hay aproximadamente unos 7.000 servicios de naturopatía ahora mismo abiertos en España, que eso es importante. Aquí está el código deontológico. Sí, bueno, lo tenemos en la página web colegionaturopatas.es, como ya se ha mencionado, en la parte nosotros, hay personal y horario, estatutos, y aquí está el código deontológico, que lo podemos comentar. Aquí se puede ver por los sectores, está sectorizado, el ámbito de amplificación, los principios profesionales, las obligaciones profesionales, las relaciones con las corporaciones de los naturópatas entre sí, secreto profesional, calidad de atención, economía, la publicidad, a lo cual se refería anteriormente Paula. Ahí está la publicidad. Sí, letreros de consulta y especificaciones suplementarias, denominaciones especiales, deber de perfeccionamiento, que ahí hablábamos de valores también en cuanto al código deontológico, ejercicio de la naturopatía en las instituciones y garantías procesales. Ahora vamos a comentar los tres que hay: publicidad, los letreros y denominaciones especiales.
destacar esto en la mesa redonda principalmente. Como está aquí puesto, se puede comentar y quien quiera seguir escribiendo, pues no hay problema ninguno. Hay interés en publicidad porque nos lo están comentando, ¿eh? Vamos a darle un poquito, vamos a abrirlo, Nicole, de la publicidad. Primero, Vamos a ver de la publicidad primero. Leemos los artículos. Primero. Y hablamos de la forma de publicitarnos, el artículo 87, artículo 88, la publicidad ha de ser objetiva y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados. Eso es importante, y más ahora con todos los vídeos que hay, ¡buf! Te sueltan cada cosa que después hay que contrastarlas, ¿no? Y o sea, como lo que hemos dicho antes, no hacer promesas de curación, no dar expectativas que no ha lugar, porque evidentemente tenemos que propiciar la colaboración entre el consultante y el naturópata, ¿no? sí, pero aquí está por ejemplo en el artículo 89 lo que estábamos comentando antes de la publicidad, especificado siempre el título que se acredita para el ejercicio profesional, porque algunos ponen, yo soy cuántico holográmico, pero usted eso existe. Cuando digo los nombres raros que suelen poner en los letreros, pero usted, si eso no existe, tiene usted algo que le acredite probablemente y su condición, evidente en todo caso, de asociado, colegiado número tanto y punto. Y después las áreas de trabajo técnicas utilizadas. En España nos permiten 3 nada más, ¿eh? O sea, yo puedo poner, que soy naturópata, mi categoría proviene debajo 3, digo el público, después yo internamente puedo poner todas las técnicas que utilizo, pero legalmente nada más que no, 3 nada más. O sea, yo puedo poner que aparte de naturópata, si tengo áreas que yo domine bien, tipo acupuntura, alimentación u otra más, son 3 los que nos permiten. Externamente me refiero, de cara, diríamos, a la publicidad. Internamente, yo tengo un folleto allí diciendo yo hago todas estas cosas, o decirlo públicamente. Curioso, ¿no? Y después, muy interesante. y después esto sí que es importante que no lo han comentado, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? ¿Cuál de ellos? Que pues en ningún caso hará costar los honorarios. Es decir, como yo cobro la vez esto tanto, esto tanto, ¿no? No pone un poquito, ¿entendés? Se puede poner internamente. La garantía afirmativa, y después hay otro aquí, la publicidad, después voy bajando. Ese también es importante, la publicidad, esto también como alguno pone, ¿no? A ciertos tipos, no hace alusiones a medicamentos, porque aquí medicamentos se tratamientos. No, es que algunos ponen, sí, pero algunos ponen medicamentos naturales, la habéis escuchado una vez, ¿no? Sí, medicina natural. Medicamentos. Aquí cuando hablamos de medicamentos. Plantas medicinales, que es algo que nosotros lo denominamos herbología. Sí, pero aquí está la ley. Sí, pero que esta ley nos están preguntando por el medicamento que están poniendo aquí el tema ese que va a enterar. Los medicamentos realmente aquí aparece referido a la ley del uso racional del medicamento, que es una ley que existe en España. Entonces, como nosotros estamos legalizados dentro de un Estado de Derecho. No, yo digo, yo hago lo que quiero. Somos un profesional. Entonces, cuando aquí nos referimos a medicamentos, una pregunta que han hecho ahí en el chat aquí al lado, aquí nos referimos exclusivamente al concepto de medicamento que viene en la ley del medicamento que se habla en general, grosso modo, que está por ahí, puede poner ley del medicamento, viene la reforma que se han hecho y viene claramente que es un medicamento, cómo es, cómo se define, cómo funciona, punto. Después tampoco pone como algunos ponen tratamiento de enfermedades, mira, yo curo ciática, esto, hombre. Eso nos escriben mucho. Yo puedo poner alusiones a enfermedades y terapéuticas, finalidad terapéutica. Eso es algo muy usual. Cuando alguien se quiere anunciar, pues dice, es que la gente no me va a entender, porque si yo no pongo las enfermedades que trato, pues tal, ¿no? Entonces, partimos de un conflicto filosófico, porque el naturópata per se no trata enfermedades, eso es un campo de la medicina. Entonces, lo que hacemos es ver el proceso y en el proceso dar unas pautas, pero no damos tratamientos a enfermedades, porque precisamente enfermedades no es lo que nosotros tratamos, no tratamos enfermedades. Sí, pero bueno, sí que se puede poner, por ejemplo, que ayudas a distintos desequilibrios de salud, ¿no? Se puede poner de salud. Se puede poner, para que la gente lo entienda, en condiciones de salud de fibromialgia, dolores de espalda, etcétera, etcétera. Condiciones de salud. Nosotros no lo denominamos enfermedad, sino condiciones de salud. Es decir, condiciones en las que está la persona que, bueno, le llama a eso, pero no quiere decir que nosotros entendamos eso como una enfermedad. Sí, pero es una cosa importante a destacar, que aparte del tema está el aspecto legal, porque nuestro código, como hemos dicho al principio, se acoge al marco legal. Es decir, hoy en día todos los productos que se llaman herbodietéticos y afines, por ley no tienen finalidad terapéutica. Bueno, entonces hay normativas europeas que se llaman alegaciones de salud. Eso está totalmente regulado legalmente. O
sea que no hay problema ninguno de la legalidad, que no, como algunos nos han acusado, es que eso es una huida hacia adelante, querer eludir. No, mire usted que hay unas leyes, la ley se llama alegaciones de salud, que es un tocho así de grande, que lo podéis leerlo tranquilamente, cómo es la normativa de alegaciones de salud para productos herbodietéticos, aplicaciones, etcétera. Está regulado ya. O sea, como los naturópatas estamos legalizados en España, pues nos acogemos a las leyes. No es una huida hacia adelante como algunos dicen, no, es que no quiero utilizar terapia. Usted no lo hacemos. Primero, por principio filosófico, y segundo, porque la ley en España es más clara que el agua, y en Europa también es muy clara. Entonces hay normativas europeas que están recogidas bajo un marco que se llama alegaciones de salud, que es vamos, poder entrar en internet, alegaciones de salud, artículo 1, artículo 2, artículo 3, cómo se hace, cómo se pone, cómo... O sea que el problema no hay ninguno en el sentido de en qué paradigma estamos. En ese paradigma que estamos, Nicole, que algunos nos ha acusado de una huida hacia adelante, de querer huir, no, es por cuestiones... Es que, claro, no podemos decir, nos impiden, porque no nos podemos expresar bien, pues no se trata de eso, por eso es un concepto filosófico y además legal, o sea, que no podemos curar enfermedades, eso no lo puede hacer un naturópata. No, y aparte que cualquier titulado en ciencia de la salud tiene sus competencias, es decir, que el tema es siempre hay un marco legal. Y cuando estamos legalizados hay que cumplir la ley. Si te dicen que a 180 no puedes ir por una carretera, pues no puedes ir. Si tú dices que eres conductor alternativo, la Guardia Civil te va a pillar. Y no vale ponerte alternativo para decir, como si alternativo voy a 180, no. Hay unas leyes y la naturopatía evidentemente las cumple. Entonces la ley es muy interesante, está en un montón de decretos. Y después las normativas europeas sobre alegaciones de salud, que es el término técnico. Y después está el diccionario de naturopatía, que eso es gratuito para todos los colegiados que quieran descargarlo. Es un diccionario muy amplio, con muchos términos de planta, todo lo que queráis, y términos concretos también que se llama. Eso lo podéis descargar cualquier colegiado cuando quiera. Se llama Diccionario Panhispánico de Naturopatía. Viene puesto ahí, vamos, podéis encontrar lo que queráis, una planta, una esencia, un punto de acupuntura, lo que queráis. Y después está las palabras, los términos propios de la profesión como tiene cualquiera. Es decir, por ejemplo, vamos a poner una comparación, porque comparando nos enteramos menos. Por ejemplo, una profesión de ciencia de la salud, igual que la nuestra, que llama enfermería, ¿no? Algunos nos critican diciendo, no es igual que la vuestra porque no estáis. Bueno, vale, permitirme la licencia de decirlo, joder, no pasa nada. Pues también tiene un sistema de nomenclatura internacional y no utilizan la terminología, y es la suya propia, que llama Nanda. Si queréis buscarla por ahí, ponéis la Nanda. ¿Qué es Nanda? Ponéis la terminología de enfermería muy estipulada, cómo tienen que decirlo, y utilizan sus propios términos. De igual, si te vas a otras profesiones, también lo tienen, ¿no? Por ejemplo, química. Si habéis estudiado química, está la IUPAC. La IUPAC es la Internacional de Nomenclatura de Química. Entonces van a poner las nomenclaturas. Y todas las profesiones tienen un sistema de nomenclatura concreto dentro de sus competencias, porque un enfermero tiene unas competencias diferentes a otras, que sí, un médico y un estomatólogo, un dentista, que sí, las tienen muy definidas. Entonces, la definición implica también la terminología, y los naturópatas, como cualquier persona, también tenemos una nomenclatura y una taxonomía naturopática clasificatoria, con punto 1, punto 2, 1, 2, 1, 3, y eso nos da la identidad profesional. Y esto para que aquellos que nos critican, que van a muchas ferias por ahí, con mucha parafernalia, muchos globitos, ya sabe a qué me refiero, no es una huida hacia adelante, realmente es filosofía de cuando empieza la profesión y cumplimiento de las leyes de aquí en España, europeas e internacionales, que la cumplimos perfectamente todos los países, ¿no? Por lo tanto, lo que recoge el código deontológico, que ha habido críticas, ahora Nicole, incluso que lo cambiáramos como algunos, simplemente recoge los principios y la legalidad vigente en España. Por eso, ir a un profesional naturópata colegiado es garantía de seguridad para los clientes, aparte de eficacia, excelencia, que no está garantizado, no hay problema ninguno. Pero seguridad, parece que insistir que cuando alguien tenga un problema de salud y quiera resolverlo por medios naturales, ¿a quién tiene que recurrir? A los profesionales naturópatas colegiados. No primero que ponga para un cartelito de esto holístico, alternativo y cuántico holográmico. Con mi respeto. Lo digo de respeto social que me merece cualquier ciudadano español y del mundo. Dicho esto, continuamos. Lo he grabado ahí, ¿no? Estupendo. Continuamos. Hemos hablado también de la palabra terapéuticas para enfermedades. Como sabemos, la palabra terapéutica pertenece al argot médico. Paradigma. Entonces, pertenece al argot médico, entonces nosotros tenemos otro paradigma muy distinto. Entonces, ni hacemos terapéutica ni tratamos enfermedades. O sea, eso no se puede decir. Diagnóstico, pues es una parte de la... También. De la medicina, tampoco hacemos diagnóstico. ¿Qué hace un naturópata? Pues evalúa,
valora, ve la persona y entonces pues viendo lo que, porque la persona tiene muchos signos externos que podemos valorar, no solo externos, también podemos valorar con otras metodologías, pero normalmente son externas. Ahora, que nos podemos basar también en los datos que nos pueda ofrecer de una analítica, etcétera, etcétera, perfectamente. Un naturópata puede pedir la analítica y así tiene más elementos de valoración porque es un científico, un naturópata es un científico, entonces puede evaluar lo que es un documento de un escáner, de una radiografía, de una valoración cualquiera. Entonces eso sí lo podemos hacer, pero evidentemente tratar enfermedades no. Aquí lo pone, ni diagnóstico de enfermedades, ni cualquier otra alusión que dé lugar a confusión con profesionales sanitarios, porque no lo somos. Y es que eso parte legalmente de la confianza que tenemos que dar. No somos profesionales sanitarios de momento. ¿Abordamos la salud? Sí, pero el campo de la salud lo aborda también un dentista, lo aborda un oftalmólogo, lo aborda uno que haga... Un profesor de educación física y deporte, un monitor de un gimnasio. Física, eso todo ese es un compendio, todo es la salud, abordamos la salud, sí, pero no la sanidad. El campo sanitario es muy específico para, según la ley, porque nosotros siempre nos basamos en la ley, para unos profesionales muy destacados. Abordan la sanidad y nosotros abordamos la salud, que es una cosa más amplia. Pero vamos, estamos en ello en entrar como sanitario. En la próxima reforma... Queremos ser sanitario, pero de momento no estamos dentro de la ley sanitaria. No estamos dentro de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, que algunos critican por ahí. Mire usted, no estamos dentro de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, no por nuestra culpa. No. Simplemente nosotros lo hicimos, presentamos toda la documentación, ya lo he dicho en muchos sitios, está grabado por ahí, el por qué no nos consideraron, nos metieron en la ley. Pero insistimos, negociamos, y horrendamente hubo un vicepresidente del Colegio de Médicos de Orense, que fue con el que negociamos en nombre del Partido Popular para que estábamos dentro de la ley. Yo me desplacé, ¿sabéis dónde está el pueblo Barco? ¿Os suena Barco? Sí, de Orense, o Barco de Orense, ¿no? Sí. ¿Os suena? Pues sí, ahí estuve yo una reunión con otros miembros también de esta organización para hablar allí, porque era de allí, de ese pueblo, diputado, vicepresidente del Colegio Médico de Orense, que lo he dicho públicamente el Congreso de Galicia que hicimos en Orense, que estuvo la televisión allí gallega, y lo dije, digo, a ver si, y salió publicado en el Diario de Galicia, todo el tema de la reunión que tuvimos, ¿no? Pero estamos en ello. Es decir, que seguimos, en el momento que se abra, que parece que se va a abrir, que se dé un punto abierto a nuevas profesiones, estamos insistiendo de que nos den ese rango igual que los demás, igual, ni más ni menos, que habéis visto un cartelito que ponemos cine, enfermería, fisioterapia, dietista, tal, y naturópata, habéis visto, ¿no? Porque ahí viene definida todas las profesiones que hay, cada uno tiene sus competencias concretas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que el código deontológico es cuestión de insistir, Nicole, miles de veces en el tema, que a veces nos acusan, ¿verdad? Que es un tema filosófico de principio y de legalidad vigente. Voy a poner un ejemplo nada más, porque me gusta comparar, o cuando se compara, se pone en perspectiva. Y se va a poner el problema en perspectiva, van a cambiar de perspectiva. Por ejemplo, los enfermeros que querían hacer diagnósticos, bueno, fueron denunciados por la organización médica colegial que no pueden ser diagnósticos. Al final, ellos hacen valoraciones, enfermería, valoraciones, y llegar a un acuerdo intermedio, poner un apellido diagnóstico enfermero. ¿Entendés? No? Sí, que esto, yo pongo en perspectiva, siempre los problemas cuando se ponen en perspectiva se ven de otra manera, que sí, no se enfocan a nuestro colectivo, se abren y en todas partes está el tema. Entonces, pues evidentemente hay una profesión que se dedica exclusivamente a esto, diagnóstico, este tema, dentro de sus ámbitos. Otras se dedican a otros y los naturópatas nos dedicamos también dentro de la ciencia de la salud a estos temas que se recogen aquí. Pero repetimos hasta la saciedad que esto no es una huida hacia adelante como nos ha acusado, Nicole, ¿te acuerdas? Pues yo, ¿por qué no? Sí. No vea, no, es legalidad y principios como todas las profesiones lo tienen. Y lo pongo en perspectiva y lo comparamos con la nomenclatura de otras, Por lo tanto, no es un problema de exclusividad. Siempre es bueno poner los problemas en perspectiva, que eso da otra versión de la realidad, otra perspectiva, siempre importante. Y había otro por aquí, Nicole, que era el tema de los... el tema de los títulos que había que poner, ¿no? Estaba en el otro apartado. ¿Los títulos? En otro apartado, sí. Del apartado que pone, un poquito para arriba, que pone letreros de consulta, letreros de consulta. Vamos a comentar algunos de ellos, letreros de consulta, ¿ves? Sí.
Por ejemplo, el artículo 98, que eso atenta no solamente que hay una responsabilidad penal o administrativa, como digo, también muchas veces, también evidentemente viola la deontología profesional, ¿no? Atribuirse en algún medio, anuncio, placa, una titulación que no tiene. Punto. Claro. Y eso pasa mucho, médico alternativo, médico holístico, esas son titulaciones Que no existe. falsas, están engañando porque no existe esa profesión, médico alternativo, ni médico holístico, ni médico homeópata, tampoco, no existe. ¿No? No existe en el catálogo de profesiones Ni en médicas. el catálogo de especialidad del año 2008, que es la última que había en España, si entráis directamente, decreto ley y tal de especialidades de ciencia de la salud, que vienen clasificadas medicina, enfermería y farmacia. Ahí no aparece, es la última que se hizo, ¿eh? Y como Esos desgloses, como dices tú, ¿no, Nicole, de médico homeópata, luego llevan mucho error también, porque claro, la gente luego te pregunta, pero ¿la naturopatía es lo mismo que la homeopatía? Porque claro, como cogen una parte y le ponen un nombre con Claro. la palabra médico, Claro. luego no saben que la homeopatía es una parte de la naturopatía. O sea, Claro. dentro de la naturopatía pues hay muchas herramientas, ¿no? Claro, claro. Pero una vez que eso tiene claro, sobre todo, está el debate, vamos a llamar el debate científico y el debate filosófico, y después está el debate legal, que el debate legal es quizás ser el más aclarativo muchas veces, porque aquí está el decreto. El decreto que dice, especialidades, estas son las que hay, porque ustedes son las que hay, y después la disposición adicional segunda de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el que esté escuchando, que la lea. Nos pone ahí uno que la estaba mirando, porque el otro día la comentamos y dice que sí podemos verla. Digo, hombre, ahora hay que cambiar otra vez, ¿entiendes? Miradlo bien, ¿eh? Está también se ha identificado como colegiado. Se llama Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, de 2003. Ponéis arriba el tema. Y después debajo os vais a la disposición adicional segunda. Venga, vamos a buscarlo, para no cambiar aquí otra vez, que un rollo cambia tanto. Y en la disposición adicional segunda, pues vais leyendo lo que dice la ley, punto. Y como los naturópatas repetimos hasta la ciudad, estamos legalizados, pues tenemos que acogernos a las leyes, no podemos estar margen, porque entonces es ilegal. Joder. Es que un poquito de sentido común y de leer un poquito las leyes, que ¿te acuerdas, Nicolás, la cartita que le escribimos al anterior ministro de Sanidad, ministra? Explicándole todo lo que incumplen, ¿no? Aplicar las leyes, ya que tenéis una ley, por lo menos que la cumplan. Y eso es importante, el tema de los títulos, y no ponerte un título que no tenga. Un anuncio, ¿no? O una denominación, ¿no? Y aquí pusimos una coletilla que era esta, ¿no? Una titulación que no se posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que aún sin faltar de modo literal la verdad, pueden fácilmente inducir a error o a confusión. O igualmente favorecer la credulidad del público a propósito de técnicas o procedimientos de dudosa eficacia. Eso está ahí recogido, que se ha debatido muy bien a la hora de enunciar este artículo. Que es importante, esa ambigüedad de yo soy, ¿usted qué? Yo soy ¿bio qué? Explíqueme usted bio qué es usted. Pues ya tiene un lío ahí, ¿no? Eso da lugar a ambigüedad, mire usted, yo soy lo que soy naturópata y punto. Y a partir de ahí tengo todas estas herramientas, pero después este artículo se puso para eso, para el tema de la ambigüedad. No, oye, después el tema, aquí siempre es bueno ponerle, nos pregunta, ¿verdad, Nicole? ¿Qué título le pongo yo a la consulta? Le pongo, usted, pues le pone usted servicio de naturopatía, un letrero, que naturopatía en negrita y que destaque, y después ponga usted el nombre comercial que quiera, ¿no? Así es. Punto. Yo recuerdo una vez, ¿te acuerdas, Nicole? Te lo comentaron una vez, que llamaron a unas colegas de aquí cerca, que eran varios, ¿no? Que se habían unido, oye, queremos montar un centro multi, no sé cuánto. Digo, mira, tranquilo, poner centro de especialidades naturopáticas, un nombre comercial y así. Dice, oye, funciona. Y se llama Centro de Especialidades Naturopáticas, y después viene el nombre comercial, ¿no? Y ahí hacen todas las técnicas que ellos practican, ¿no? Yo creo que en nuestra organización, Nicole, hemos asesorado también sobre nombres que tienes que poner, que sí, los letreros. Y así tenemos la imagen corporativa, todo el mundo ve, naturópata por todas partes, y vamos identificando después el nombre comercial que cada uno quiera, ¿no? Sí, sí. Y después aquí está la clave, y ya con esto podríamos dejar la parte que era de nomenclatura, que es más interesante. Aquí está la clave. Paula, lo que habíamos comentado antes, ¿no? ¿Cuál de todo? Que me he perdido ya. No, este punto, que el artículo 100, yo creo que eso lo hemos comentado miles de veces ya, hay comentarios, y ya con esto podemos cerrar la mesa. Vale, sí. Sí, la de cómo poner los letreros, sí. Pero, por ejemplo, el de técnicas naturales sí que se puede poner.
Sí, se puede poner, pues entonces como eres presidente del Consejo y en nombre del 10º Consejo Gallego, propongo que se quite. Venga, proponlo y lo quitamos. Sí, sí, Venga, porque pues yo ya lo está. tenía puesto y sé que se puede, por eso lo digo. Bueno, pues nada, pues como presidente del Consejo, como es el 10º Congreso Gallego, tiene autoridad moral y propiedad para pedir que se quite, pues lo quitamos. Así que, Nicole, Sí. lo pasamos a Junta Directiva, que tenemos el martes y rápidamente... ¿Cuál se puede quitar? ¿Cuál? Lo de El técnica, de técnicas naturales, donde pone técnicas naturales, quitarlo. Ajá, ¿De acuerdo? sí. sí. Vamos, se quita y punto. No, técnica, eso es terapia. No, técnicas, no terapias. Técnica lo hemos Está quitado por ahí. ya, ¿no? ¿Dónde está? Se han cogido. Fue otra parte del... Por lo más grande, Nicole, en la pantalla, no se ve bien. No, al revés, tienes que alejarlo porque está como... No sé, se ve No, pero eso distinto antes. está quitado, yo no veo. ¿Tú, dónde está técnica natural? ¿Dónde la has visto? Yo creo que lo quitamos en su momento, Es ¿no? que si te das cuenta ahora el texto está cortado, por eso no se ve. Ah, vale, vale, ya está, ya está. Aquí está. Aquí Ahí te está, refieres. ¿ves? Entre medicina biológica y medicina holística. Aquí está, ¿no? ¿Esto te refieres, Paula? El de técnicas naturales, sí. Aquí está puesto. Vale, Nicole, pues entonces Paula propone eso, pues nada. Cierto, técnicas naturales. Se Ese quita sí y se punto. puede poner. Ya está, se quita. Ahí está. Ya está. Porque es una Pues, técnica, no es una pues medicina. en la próxima reunión se quita y punto. Ya se pone aquí en el documento y se quita. Muy bien. Se hace una adenda y se aprueba. Esto hay que aprobarlo. Ya está aprobado porque queda Las grabado. modificaciones hay que aprobarlas. Y además, como es el 10º Congreso, se proponen cosas que de los congresos se hecho. Y todos los nombres que ya conocemos, ¿no? Y cualquier término que dé lugar a confusión con las profesiones sanitarias recogidas en el ordenamiento jurídico español. Punto. ¿Qué lugar a confusión? Muy fácil de entender, es tan simple como que no hay que poner ni la palabra terapia, ni medicina, ni tratamiento, o sea, ni patología al final, ni diagnóstico. Y a partir de ahí ya pues... Lo que era, sí, el paradigma siempre... Mira, con respecto al tema de enfermedad hubo un debate en los años 30 impresionante, ¿eh? Un debate, no sé si tú cuando estudiaste naturopatía en historia, el profesor de historia me estuvo explicándote el gran debate que hubo sobre conceptos de enfermedad, porque siempre ha habido conceptos como no tratamos enfermos, pero no enfermedades, eso lo hemos escuchado, que sí. Eso como decir no existen matemáticas, sino matemáticos sin matemáticas, eso es una tautología que no funciona. Pues ese gran debate que hubo era de nomenclatura y se fueron cambiando los nombres. Por lo tanto, durante toda la historia de esta profesión ha habido debate. No somos los únicos que hemos debatido esto, ¿eh? Y ha habido otros que lo han debatido también. A la hora del debate, pues ellos plantean la terminología adecuada con el tiempo, ¿no? El tema es decir, estoy en un paradigma, utilizarlo. Estamos trabajando bien y por eso, igual que otras profesiones, repito, igual que otras profesiones tienen su propia terminología. Y sin ir más lejos, los enfermeros. Los enfermeros, ponéis Nanda es la terminología, ponéis Nanda en internet, enteráis la terminología de cómo funciona un enfermero. ¿De acuerdo? Y después que distingue entre el lenguaje público y el lenguaje profesional. El lenguaje profesional es que utilizamos los escritos en todas partes. A nivel del lenguaje coloquial, Paula, tú ya sabes, ¿no? Sí. Hay que distinguir el lenguaje coloquial, lo que tú hables con las personas en un sitio, y vamos a llamarle el lenguaje profesional oficial, ¿entiendes? Por caso. Sí, claro. Efectivamente, porque hay personas que nos han preguntado, oye, es que yo ahora cambiar eso me cuesta mucho este mensaje, pues sabes, el lenguaje coloquial puedes decir lo que quieras. Ahora el lenguaje profesional y corporativo, porque lo que queda escrito, queda documentado es lo que tiene valor, ¿eh? A mí había al principio una palabra que me costaba un montón, ¿no? Que era la de aromatecnia, pero ahora ya llega un punto que una vez entiendes el significado, porque al final es técnica con los aceites esenciales, ¿no? Claro. Y funciona incluso bueno, Nico, había un laboratorio que también utilizaba esa nomenclatura, que sí. Hay un laboratorio que lo utiliza también, fíjate tú. La nomenclatura, ¿no? O sea, que esto va cambiando y con esto queremos decir que tenemos los naturópatas colegiados, porque los colegiados, como pone arriba, ámbito, este código deontológico solamente es de obligado cumplimiento para los profesionales naturópatas colegiados, que no está colegiado no tiene que cumplir este código, ¿que no? Ah, claro. El código es, pone arriba ámbito de actuación, ¿no? Lo pone el primero de todo, ¿no? El primero... Sí. Voy a... Que pone ámbito, hombre, esto está más que compete, bien, donde pone ámbito, ¿no? Pone ahí. Ámbito. El ámbito de aplicación, como algunos dicen, es que, no, mire usted, esto compete a los que estamos colegiados, el que no está colegiado no tiene por qué cumplir este código, que no. Profesionales inscritos en la organización colegial. Claro, ya está, son los únicos que estamos, que hay un obligado cumplimiento nada más, y para eso hay una comisión deontológica, que tiene su presidente que se encarga de
resolver todos los temas relacionados con la deontología profesional, como en todas las profesiones, ¿no? Por lo Es que tanto, si queremos conseguir un objetivo, ¿no? Pues hay que dar ejemplos, si no. claro, pero le he remarcado esto que para lo exclusivo quiere decir que esto es una ventaja para el ciudadano, el usuario que va a nuestra consulta. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo deontológico también. Porque esto solamente compete, ahora el que dice yo soy naturópata, soy tal, pero no estoy colegiado, no tiene que cumplir esto, no está obligado. Ahora, entiendo, ¿no? Nuestra organización colegial no puede responder de aquel profesional, ¿eh? Que no dudamos que lo está haciendo bien porque son magníficos en España. Evidentemente no se puede responder de que no está colegiado, porque el que está colegiado es que está obligado a cumplir el código deontológico. Y como esta profesión se llama libre, ¿eh? No como otras profesiones, que el ejercicio está ligado a un título y a una colegiación. Nuestra profesión no está ligada a un título todavía, esperemos que sí, y no está ligada a una colegiación obligatoria. Igual que otras profesiones, cuidado, que no somos los únicos, otras profesiones en España que no está obligada a la colegiación para el ejercicio. Otras sí, si no te colegias no puedes ejercer, ¿vale? Pero que estamos en ese nivel también. No, es que la legalidad hay niveles también, la nuestra está como profesión libre que se llama. ¿De acuerdo? Entonces, como no es obligatorio estar colegiado en la profesión colegial naturopática, pero ¿qué ofrecemos? Pues garantía y seguridad con toda la documentación, entre ellas el código deontológico. ¿Esto que da garantía al usuario? Sí. ¿Garantía a la sociedad en general? Sí. ¿Garantía a quien se colegia con nosotros como naturópata? También, por lo tanto, tiene todas las ventajas del mundo ser miembro de la organización colegial naturopática. Aparte de ventajas, es un orgullo y un honor, cuidado, que no hay que, hay que decirlo también. Como hay por ahí un cartelito que tenemos, no es obligatorio, como algunos nos dicen, oye, es ustedes no es obligatorio pertenecer, pero es un orgullo y un honor, ¿de acuerdo? Y aparte de seguridad, como estamos diciendo, por lo tanto, creo que hemos dejado, o por lo menos hemos evidenciado o puesto encima de la mesa, blanco sobre negro, lo que es el código deontológico de la profesión naturopática y la importancia que tiene en la práctica profesional de los naturópatas, en este caso colegiados adscritos a la organización colegial naturopática. Bueno, y con esto y un bizcocho, como se dice usualmente. Bueno, Paula, tú ya, Ya. Paula, te quedan dos cosas, cerrar la mesa y clausurar el congreso también, Pues nada, un poco más de lo ya dicho, ¿no? Que espero que os haya gustado, que nos sigamos viendo en próximas jornadas, si no es en congresos gallegos, también en otras comunidades, porque, bueno, no solo está el de Galicia, para los que os haya gustado, se seguirán haciendo también congresos en otras comunidades autónomas, a lo mejor también a lo largo del año se hacen jornadas de naturopatía de otro tipo, donde también seguiremos dando ponencias, y que nos vemos pronto. Muchas gracias por la participación a todos, a los ponentes, a los asistentes y bueno, pues yo creo que con esto pues podemos cerrar el 10º Congreso Gallego de Naturopatía. Bueno, pues nos vemos en el próximo, en próximas reuniones, jornadas con documentos, ¿vale?